Muy buenas noches, Iglesia Betel, hermanos y hermanas, que por gracia del Señor podemos estar viendo y grabando este programa que es para bendecir y engrandecer el nombre del Señor, porque Él es bueno, decía el salmista, y porque para siempre es su misericordia. Vamos a orar para abrir este servicio en el nombre del Señor. Padre Celestial, le damos gracias en el nombre de Jesús. Venimos a usted, Señor, en busca de ayuda, en busca de su misericordia. Señor, le rogamos que usted bendiga todo lo que hagamos, todo sea para bendecir su nombre. Señor, en ese espíritu lo hacemos. Te pido que tú nos des sabiduría e inteligencia para poder desarrollar, Señor, en forma cabal todo esto que hacemos. Padre, bendice, Señor, a todos los hermanos que van a escuchar también este programa, que sea todo para la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermano, también vamos a escuchar una alabanza a nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga. Say
hermanos, también vamos a hacer la oración de intercesión. Vamos a poner a todos nuestros hermanos que están en primera línea, especialmente los que están en el área de salud. Ellos están allí realmente más expuestos a un contagio. Así que por eso los ponemos en oración. Bendecimos al Señor porque ya nuestra hermana Mari está totalmente recuperada. Seguimos orando por ella, por el doctor Eddie Apolo, por el doctor Gustavo Ayares, por el doctor Rafael Riquelme, por la doctora Giancarla Gambi y los demás hermanos que trabajan en el área de salud, en clínicas y hospitales. Ruth y Ellen del Águila, Leticia y Alonso, Patti y Moisés, Nelson Venegas, Rafael, mi hijo Rafael y mi nieta Javiera, y Paulo Collao, el hijo de mi hermana Margarita. Y esos son los que están en primera línea. Tenemos que siempre tenerlos presentes en oración para que el Señor los guarde, los bendiga y los cuide allí donde están en su trabajo. También tenemos una lista de enfermos, ¿no? Mari, Victoria Fritz, Pastor Zacarías Romero, matrimonio Almuna Rosales, Rodolfo León, Rodrigo Martínez, Esteban Ancamín, Elena Soto, es la nieta de mi hermana Charo, Juan Carrión, su consuegro, Eduardo Gómez. Me comunicaban que estaba bastante mejor este joven. Nancy Romero, Javiera Aravena, Andrés Romero, Iván Reyes, el doctor Iván Reyes, Ana y la Vaca, David y Elizabeth, Heriberto Higuera, hermana Pili, nuestra hermana Pili, pedimos la oración, hermano. Ella está un poquito complicada de salud. Y la hermana Sandra Bravo. También están los jóvenes Higuera, el David y la Elizabeth Higuera también. Lo había nombrado ya. Tenemos también una lista de peticiones y problemas. Hermana Charo Romero, hermana Carmen Garrido, Lorena, nuestra querida hermana Herminia. Ella tiene que estar con un cuidado especial, es ancianita, pero ella la ponemos siempre en oración. La hermana Elizabeth Cifuentes, otra abuelita ancianita, la hermana María Alarcón, Andrés Cepeda, Carolina Alarcón, María Donoso, Celia Bernal, Susan Palma, Tami, Miguel Úbeda, hermanos de Batuco, y una novedad, un saludo a los hermanos de los Romero, que también ellos están participando de estos servicios. Les bendecimos, hermanos de los Romero. Ya cada uno de ustedes, su familia, sean grandemente guardados y bendecidos por el Señor. Así que vamos a orar. Padre Celestial, una vez más venimos al trono de la gracia para el oportuno socorro. Señor, te bendecimos, te honramos y te glorificamos y ponemos, Señor, primeramente a todo este grupo de hermanos, de profesionales que están allí, Señor, en primera línea, en los hospitales, en las clínicas, rogándote, Señor, que en tu gran misericordia tú seas, Señor, guardándolo, protegiéndolos, Señor. Tu cuidado es tan oportuno y tan importante. Señor, guárdalos. Te pedimos en el nombre del Señor que tú seas, Señor, bendiciéndolo. Padre Celestial, también te pedimos por esta larga lista de enfermos. Algunos están, Señor, ya recuperándose, pero te damos gracias porque ellos piden, Señor, en la confianza de que tú respondes las oraciones. Señor, Padre, de acuerdo a tu voluntad,
sea sanándolos, Señor, en el nombre de Jesús. También hay una larga lista de peticiones de distinta índole. Te rogamos, Señor, que tu mano poderosa esté obrando misericordia. Señor, hay distintos tipos de problemas, pero para ti no hay ningún problema en solucionarlo. Señor, te pedimos a ti que obres misericordia, Señor, y te damos gracias porque tú has ido respondiendo, Señor. Hemos podido ya sacar de las listas algunos porque hemos, Señor, visto tu respuesta maravillosa. Muchas gracias, Señor. Te agradecemos todo, sabiendo que tú tienes la respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, y ahora, hermanos, vamos a escuchar lo más importante. Todo es importante, pero lo más importante de todo servicio es el mensaje de la palabra del Señor. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? Y esto está en los labios de nuestro querido hermano Jaime Ortiz. Que el Señor lo bendiga. Amén, hermanos amados. Damos al Señor toda la honra, toda la gloria en este día, en este tiempo, hermanos, por sus grandes bendiciones, por su amor derramado para nosotros como iglesia. Saludo a cada uno de mis hermanos que está oyendo esta palabra. Les envío, hermanos, un abrazo fraterno, un beso santo en el Señor a cada uno de mis hermanos y especialmente a aquellos que están pasando dificultades con enfermedades, hermanos, por esta pandemia, hermanos, que creemos que todo está sujeto al Señor, que está pronto al pasar esto, hermanos, y que sean fortalecidos. Un abrazo, fuerza, sigamos creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Bendito es el Señor. Damos gracias al Señor por este mini culto que hacemos, hermanos, constantemente para que nos estemos alimentando en la palabra del Señor. Amén. Les invito, hermanos, a abrir nuestras Biblias en el libro de San Lucas, en el capítulo 8, del versículo 5, vamos a leer hasta el versículo 8, hermanos. Dice así en el nombre del Señor: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue ahollada, y las aves de los cielos la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Amén. Dejamos hasta ahí, hermanos, la lectura de la palabra del Señor. Es un mensaje, hermanos, para la mayoría de nosotros, un mensaje conocido, una parábola del Señor conocida, pero debemos entender que hay hermanos que están recién, hermanos comenzando a conocer la palabra del Señor en nuestro medio, y para aquellos que ya la conocemos, es una palabra que sin duda nos va a bendecir de igual manera, hermanos, porque debemos nosotros atesorar la palabra cada día y tener, hermanos, en alta estima la palabra del Señor en nosotros. Amén. Dice que un sembrador salió a sembrar su semilla, dice. Y parte de la semilla que él sembró, dice que cayó en el camino. Hermanos, aquí esta palabra es una parábola dada por el Señor, ¿no es cierto? Y la parábola, hermanos, tiene su explicación para aquellos que conocemos al Señor. El hombre natural no va a entender esta palabra, porque para entenderla debemos tener el Espíritu del Señor en nosotros. Amén. Dice que el que sembró la semilla, la semilla dice que la semilla simboliza a la palabra de Dios. La encontramos allí en el versículo, hermanos, 11. Dice que la semilla es la palabra de Dios. Amén. Dejamos ya establecido claro que la semilla que este hombre sembró era la palabra del Señor. Y luego dice que parte de la semilla que tiró en una tierra preparada, ¿no es cierto? Obviamente, cayó en el camino y fue pisoteada
por los animales, por la gente que pasaba seguramente, hermanos, y las aves del cielo vinieron y se comieron esa semilla. O sea, no hubo resultados, se perdió, fueron alimentadas las aves solamente con esa semilla. Dice que otra parte cayó, el versículo siguiente, hermano, dice que otra parte cayó sobre la piedra, versículo 6. Sobre la piedra, cayó la otra parte de la semilla. Hermanos, y cayó sobre la piedra, y obviamente que allí no hay tierra, no hay humedad, puede haber un poco de polvo, que el viento se encarga de tirarlo para todos lados, hermanos, y pueden hacer la planta, pero sin resultados finales, sin tomar un fruto de ahí. Cada uno de los que estamos sembrando, hermanos, la palabra del Señor, o estamos sembrando algo en nuestro jardín, o los hermanos que trabajan en el campo, hermanos, sembramos con la intención de cosechar, ¿no es cierto? Si usted planta, no sé, una lechuga, hermano, la idea es de disfrutar el día de mañana esa lechuga que usted plantó. No es la idea verla crecer y que se seque, no es la idea. Entonces dice que aquello que nació, que cayó en la piedra y nació, en el versículo 13 está la respuesta, dice, son aquellos, la piedra es lo que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Dice, fíjese usted, la semilla que cayó en la tierra simboliza a aquellos hermanos o aquellas personas que reciben la palabra del Señor con gozo, con alegría, la aceptan en el corazón. Dice, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O sea, no hay raíces, no hay fundamento, no fue alimentada esta palabra, esta semilla, ¿no es cierto?, en el corazón de ellos. Entonces, creen por un tiempo e incluso pueden estar yendo a la iglesia, pueden estar congregándose con nosotros, pero en el tiempo de la prueba, hermano, en el tiempo del problema, en el tiempo de pasar por el desierto espiritual, ellos se apartan, hasta ahí nomás llega esa siembra, se separan. Hermanos, y quiera el Señor darnos gracias a nosotros para que nosotros estemos afirmados en Cristo, ¿no es cierto? No sea que este tiempo de problemas, de pandemias, hermanos, que vienen, que ya comenzaron, hermanos, y no esperemos que esto va a terminar. Vienen otras cosas, estamos en los últimos tiempos y debemos estar firmes, hermanos, para que no caigamos. Versículo, hermanos, versículo 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron, con esta semilla. Una parte cayó también en los espinos y nació, ahí había tierra, había maleza, había de todo, pero los espinos crecieron junto con la tierra, con la semilla. Luego, hermanos, dice que los espinos ahogaron la planta, ahogaron la semilla, y la semilla no tuvo un buen fin. Eso lo vemos en el versículo 14. Lo que cayó en espino, dice, estos son los que oyen, pero yéndose, o sea, oyen la palabra en la iglesia, en una campaña, cuando usted les entrega la palabra personalmente, oyen la palabra, pero yéndose ya a sus casas, yéndose a sus labores, yéndose, hermanos, a su vida cotidiana, son ahogados por los afanes. Los afanes representan a los espinos, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. O sea, los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, hermanos, ahogan esta semilla que ya está nacida, que ya lleva forma de cristiano, ya lleva un hermano funcionando en la iglesia. Hermanos, pero los afanes de esta vida, las riquezas, los problemas de esta vida lo ahogan esta planta, hermanos, y luego se acaba, se muere, se termina, porque fue más importante, hermanos, preocuparse de las cosas materiales, los placeres. Mire, fíjate, habla aquí de tres cosas. Los afanes de la vida, afanarse por el día de mañana es un pecado. Nosotros debemos trabajar día a día en el Señor y confiar en la provisión del Señor. ¿No es cierto?
no afanarnos, no afanarnos. Y dice, y las riquezas. Hay un hombre rico en la Biblia, ¿no es cierto?, que el Señor le dijo, fue al Señor y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? El Señor le dice, guarda la palabra, guarda los mandamientos. Sí, la he guardado desde mi infancia. Luego le dice el Señor, vende todo lo que tiene y entrégaselo a los pobres, ¿no es cierto? Y este joven rico dice que no pudo cumplir esa parte. Entonces las riquezas, hermanos, nos ahogan. O sea, no se malinterprete, hermanos. Los evangélicos, los hijos del Señor, no debemos ser personas miserables. No debemos ser personas pobres, no debemos ser personas mal vestidas, sino que debemos ser, hermanos, hombres que sepamos administrar, hombres y mujeres que sepamos administrar lo que el Señor nos entrega en cuanto al dinero, en cuanto al trabajo. Hermanos, así como la hormiga, dice el Señor, que debe trabajar, ¿no es cierto?, en el verano para guardar para el invierno. Ese es el tiempo, estamos pasando un tiempo de invierno nosotros ahora en este tiempo, y esto nos debe dar una escuela, una enseñanza, hermano, para que guardemos para los momentos difíciles. El Señor nos dé sabiduría, hermano, en esto. Las riquezas, no son malas las riquezas, pero tienen que ser bien administradas. No puede estar nuestro corazón en las riquezas, no puede estar nuestro corazón en el dinero que a lo mejor está en el banco, no puede estar nuestro corazón en las propiedades que a lo mejor alguien puede tener o podamos tener. Hermanos, no, nuestro corazón debe estar en Cristo. Dice que donde está tu tesoro, dice el Señor, allí está tu corazón. A eso se refiere que las riquezas ahogan, porque abandonamos a Cristo, abandonamos la obra del Señor por los afanes, por las riquezas. Y fíjese lo otro que dice, y los placeres de la vida, hermanos, los placeres de la vida, esas cosas, hermanos, que a la carne le gustan, estas cosas que a la carne lo atraen, hermanos. La juventud está en este tiempo, hermanos, la juventud que no tiene a Cristo, hermanos, están desenfrenados, hermanos, tienen muchas cosas en su vida, muchas tentaciones, hermanos, cosas que no vivimos nosotros en ese tiempo, gracias al Señor. El Señor nos guardó, hermano, de no vivir esto. Entonces, los placeres de esta vida, ¿no, hermano? Nosotros somos formados para el Señor y somos hechos, hermanos, iglesia del Señor, jovencitas, jóvenes de la iglesia, hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros, dice su palabra, que fuimos hechos para la alabanza de la gloria del Señor, no para vivir en los placeres de este mundo. Este mundo pasa y sus afanes, todo pasa. Pero, hermano, debe permanecer el Señor en cada uno de nosotros. Dice, hermano, versículo, hermano, 8. Dice, otra parte cayó en buena tierra y nació la semilla y llevó fruto a 100 por uno. O sea, no solo nació, sino que dio fruto. Este es el fin de una siembra. Este es el resultado de una siembra. De que nazca, que brote la planta, hermano, que se vea como un árbol formado, hermoso, pero todavía no está terminada la obra, sino que tiene que dar frutos. Y debemos tomar esos frutos en el nombre del Señor. Hermanos amados, les invito a que vamos ahí al libro de Juan, San Juan, en el capítulo 15, hermano. San Juan, capítulo 15, el Señor nos va a hablar sobre una planta. Una planta, hermanos, donde el Señor no quiere hojas, no quiere buena forma del árbol, sino que quiere frutos. Juan 15, versículo primero, hermanos, en adelante. El Señor dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Hermanos, el Señor dice, Jesucristo, el Hijo de Dios, dice, yo soy la vid. Yo soy la vid verdadera, dice. O sea, no la viña de acá de esta tierra. Él toma la viña para que entendamos el ejemplo, pero la vid verdadera es el Señor. De allá, de la vid, del tronco, ¿no es cierto?, nos alimentamos nosotros como pámpanos, como ramas de esta viña, ¿no es cierto?, hablando espiritualmente. Hermano, dice,
Mi padre es el labrador. Yo soy la vid, dice, mi padre es el labrador. Mi padre es el que sabe trabajar la viña. O sea, mi padre es el que decide qué rama se deja, qué rama se corta. Dice, todo pámpano, dice que en mí no lleva fruto. Y ahí estamos nosotros. Está Jesucristo, la vid, el Padre es el labrador, nosotros somos los pámpanos, espiritualmente hablando. Hermanos, y el pámpano no tiene vida por sí mismo, no puede decidir por sí mismo. El pámpano tiene que estar apegado a la vid para que lleve frutos. Hermanos, y dice lo siguiente, dice parte del versículo 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, o sea, lo va a cortar el Señor, el Padre, ¿no es cierto? Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, el Señor, el Padre, es el que tiene el control sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre esta vid verdadera, ¿no es cierto? Y nosotros debemos ser pámpanos que no solamente demos hojas o demos buena sombra, sino que debemos ser pámpanos que demos frutos, para que seamos limpiados por la palabra del Señor, que seamos, hermanos, ese pámpano, hermanos, que lleva fruto bueno, un fruto agradable, porque el Señor dice, allá hay una parábola también de los talentos, ¿no es cierto?, que había un hombre que trabajó su talento, lo multiplicó, el otro lo guardó en un pañuelo, dice, y el otro que tenía, hermanos, más talento, dice el Señor, que él se agradó y le dijo, buen siervo, fiel, por lo poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner, le dice el Señor, y le dio el talento que le había quitado a aquel que no tenía, y se lo dio a aquel que tenía los 10 talentos, se lo multiplicó más. El Señor dice que el que esté dando fruto, como pámpano, Él lo va a limpiar, para que dé más frutos. Esa es la idea, para que demos más frutos. Él lo va a limpiar. Bendito es el Señor. ¿Cómo los limpia el Señor? A través de la palabra del Señor. Dice, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. Está muy claro, hermanos. El pámpano no puede dar frutos por sí solo, sino que depende de la vid, depende del tronco, depende del Señor. Debemos estar apegados a Cristo. Así también vosotros, dice, no podéis llevar frutos si no estáis unidos al Señor. Debemos estar pegados a Cristo, hermanos. Debemos estar relacionados cada día con el Señor, interesados por lo del Señor, hermanos, y buscando el rostro del Señor para que seamos árboles que demos frutos para el Señor. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, dice una vez más el Señor, vosotros los pámpanos, permaneced en mí, dice, y yo en vosotros. Porque así como el pámpano, hermanos, permanece pegado a la vid para que pueda dar fruto, así nosotros debemos permanecer pegados a Cristo y Cristo en nosotros. Acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros. Me buscaréis y me hallaréis, dice el Señor, cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanos, y le vamos a encontrar, y Él va a estar con nosotros, y la savia del Señor va a pasar a nosotros, la gracia, la bendición del Señor va a pasar a nuestra vida, hermanos, y seremos bendecidos por nuestro Padre Celestial, y podremos dar muchos frutos. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego. Gloria al Señor. El que en mí no permanece, el que no está unido a mí, el que no se guía por mi palabra, dice el Señor, el que no está constantemente comiendo y bebiendo de la roca de la palabra del Señor, hermano, no va a poder dar frutos, no va a poder permanecer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, o sea, será cortado, hermano. No permita el Señor que ninguno de nosotros que estamos oyendo esta palabra seamos cortados por el Padre.
Hermanos, porque el pámpano se corta y se echa en el fuego. Ese es su fin. Si permanecéis en mí, dice, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Se fija, hermanos, que el Señor nos invita a venir a Él para que tengamos vida y tengamos vida eterna. Para que, hermanos, que el que permanece pegado a Cristo, el que está unido al Señor, dice que pida todo lo que quiera al Padre y Él lo va a conceder. Creamos esta palabra del Señor. En esto, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Hermano, en esto es glorificado nuestro Papá, nuestro Padre Celestial. En esto es glorificado el que labra la viña, el que trabaja la viña, aquel que poda la viña. En esto es glorificado mi Padre, dice el Señor, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Amados hermanos, esta palabra discípulos es extensa, es muy maravillosa. Algún día la podemos ver también. Hermano, el discípulo es aquel que obedece a su superior, a su maestro, es aquel que hace la voluntad de su maestro. Hermanos, dejémonos enseñar, dejémonos discipular, dejémonos, hermanos, de creernos saber todas las cosas. Debemos ser hombres y mujeres, hermanos, sencillos, humildes, hermanos, y el Señor nos ha dado a algunos un poco más de gracia que a otros que a lo mejor no tenemos la gracia que otros tienen, hermanos. Seamos humildes, seamos sencillos y digámosle, Señor, necesito de tu sabiduría. El que se encuentre falto de sabiduría, dice el Señor, pídala a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. Dejémonos enseñar como discípulos del Señor para que, hermanos, vamos siendo formados. ¿Quién son los que forman? ¿Quiénes son los que forman a los discípulos? Aquellos que venimos a Cristo, dice que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Hermano, ellos son los que están encargados para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que seamos discipulados por ellos. Hermanos, tengamos 50 años, tengamos 80 años, tengamos 20 años, la edad que tengamos, hermanos, debemos humillarnos ante el Señor y ser discípulos del Señor. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Allí en el libro de Mateo, en el capítulo 21, hermanos, hay una parábola también muy conocida, hermanos, sobre la higuera. Hay un árbol, vamos a hablar, hermanos, del buen resultado, ¿no es cierto?, de plantar una planta, una viña o una semilla en una tierra fértil, una tierra buena, hermanos, es para que lleve frutos. Aquí lo veíamos en la viña, ¿no es cierto?, que el pámpano debe dar frutos, que debemos ser limpiados por el Señor, que no debemos ser cortados. En lo posible debemos tratar de no ser cortados. Aquí en el capítulo 21 de San Mateo, versículo 18, dice, por la mañana volviendo a la ciudad, el Señor y sus discípulos, ¿no es cierto?, tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo el Señor a la higuera, nunca jamás nazca de ti fruto. Y la higuera se secó, y se secó la higuera. Decíamos en algunos mensajes atrás, en algunos minicultos atrás, hermanos, que el Señor y Jesucristo tuvo cansancio. Cuando hablábamos la palabra de que viniésemos a Él los que estemos cansados y trabajados, el Señor estuvo cansado, cruzó el desierto, caminó en la barca, Él estaba durmiendo cuando se levantó una tempestad en el mar, porque era un hombre como nosotros, físicamente. Entonces dice que Él iba con los discípulos ya volviendo de la ciudad, dice, y iban en el camino y ellos sintieron hambre. El Señor sintió hambre, como nosotros. ¿Cuántas veces hemos sentido hambre, no es cierto? Hermanos, y dice que cerca del camino había una higuera. Y la higuera era un árbol hermoso que da una sombra extraordinaria, ¿no es cierto? Y ellos fueron a buscar frutos en esa higuera. Pero no encontraron. Solamente hojas. Y el Señor le dice a la higuera, nunca jamás nazca fruto de ti. Hermanos, la higuera se secó. Usted puede seguir leyendo la historia. Hermano, la parábola, hermanos. La higuera se secó. Bendito es el Señor, hermanos, porque
nosotros los hijos de Dios no debemos ser árboles o hermanos que aparentemos ser alguien en la iglesia, en la congregación. Podemos engañar a los hermanos, podemos engañar a los líderes de nuestra iglesia, al pastor de nuestra iglesia, pero al Señor no lo vamos a engañar. El Señor vendrá a tomar fruto de nosotros en algún día, hermano, y quiera el Señor que nos encuentre muchos frutos y que seamos árboles deseosos para el Señor, árboles, hermanos, que tengan que cumplan el fin por lo cual fueron plantados. Dice que somos planta deliciosa suya, dice el Señor. Hermanos, y allí en Lucas, hermanos, tenemos otra parábola del Señor en Lucas, en el capítulo 13, hermanos, Lucas 13, que también nos habla el Señor de otro pasaje, hermanos, muy relacionado con esto, sobre también una higuera que estaba plantada, dice, en una viña. Yo estudiaba un poquito y me llamaba la atención porque en varias partes donde el Señor habla de la viña, ahí se plantó un lagar, se plantó una viña, o una higuera, perdón, para sombra. Se acostumbraba en ese tiempo que donde había una viña se plantaba una higuera. Hermanos, y obviamente para tomar frutos de ella. Ahí en Lucas, en el capítulo 13, versículo 6, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. El dueño de la viña, ¿no es cierto? Aquí otra vez podemos ver al Padre, podemos ver a Jesucristo y podemos vernos a nosotros relacionados en esta palabra, hermanos. Me bendice cuando el Señor, hermano, está preocupado por nosotros. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo es nuestro abogado. Hijitos, dice, si alguno hubiese pecado, abogado tenéis a Jesucristo el justo. Bendito es el Señor. Él es el que aboga por nosotros, es el que nos lleva. Dice que no hay ningún intermediario entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. No hay otro camino, hermanos, no hay otra forma para ir al Padre. El Padre no trata directamente con nosotros, el Padre trata a través de su Hijo. Y el Padre a través de su Hijo nos ve santos, nos ve, hermanos, redimidos para Él. No sé, a lo mejor usted dirá en qué el hermano ve aquí al Padre, al Hijo y a nosotros representados en esta palabra. Dice que había un señor que tenía una viña, ¿no es cierto? Y en la viña había plantado una higuera. Hermanos, y viene a buscar frutos en esta higuera. El dueño de la viña lo represento como el Padre. Lo veo aquí relacionado como el Padre. Y aquí el hermano que le dice, córtala, le dice el dueño de la viña al viñador, al que trabajaba la viña. Córtala, le dice, porque esta higuera he venido 3 años a buscar fruto y no encuentro fruto en ella. Córtala porque está inutilizando la tierra, está de más, está ocupando un espacio que puede ocuparlo otro árbol. Hermanos, y el viñador interfiere. Aquí veo a Jesucristo, gloria al Señor. Veo a Jesucristo cómo interfiere por nosotros cada día, hermanos. Y le dice, Señor, Él intercede por la higuera. El viñador intercede por la higuera y le dice, Señor, déjala 1 año más. Yo voy a acabar sobre ella. Yo voy a porcarla. Yo voy a mover la tierra alrededor de ella. Yo la voy a abonar. Yo la voy a cuidar. Me voy a preocupar este año por ella. Y si da fruto,
bien. Y si no da fruto, la cortas después. Hermanos, aquí está el abogado que está abogando por nosotros. ¿Qué le importa al Señor una higuera? ¿Qué le importa al Señor una viña? Este ejemplo fue puesto para nosotros, los hijos del Señor, aquellos que somos iglesia del Señor, aquellos que somos cuerpo de Cristo, hermanos, aquellos que somos lavados, que somos redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Hermanos, en nosotros, como iglesia, como hijos, como planta del Señor, como higuera o como viña del Señor, como pámpanos. Hermanos, si hasta aquí no hemos estado dando fruto, sabe usted, hermanos, que Jesucristo, dígaselo al Señor, dígaselo a su abogado, dígaselo, cuénteselo a su abogado. Dígale, Señor, tú eres mi abogado. Llevo tantos años en la iglesia, pero no he podido dar frutos. Ayúdame, abóname. Mueve la tierra alrededor mío, Señor, para que yo lleve frutos, para que no sea cortado. Bendito es el Señor. Alabado es el nombre del Señor, hermanos. Volvamos ahí a Lucas, donde comenzamos, Lucas 8. Hermanos, versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Bendito es el Señor. Otra parte cayó en buena tierra de la semilla y dio fruto a 100 por 1. Bendito es el Señor. En el versículo 15, más los que cayó en buena tierra, dice, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto permanente. Aquí el Señor relaciona aquella semilla que cayó en buena tierra como un hombre bueno, de corazón bueno, un hombre prudente, un hombre que tomó la palabra, que la guardó, que la atesoró, y dice, y que da fruto permanentemente, siempre da fruto. Y dice que el versículo 8 dice que da fruto a 100 por 1, hermanos. Ahí en Marcos, hermanos, en el libro de San Marcos, en el capítulo 4, versículo 8, hermanos, dice que lo que cayó en buena tierra, dice que dan fruto a 30, a 60 y a 100 por 1. Explica un poco mejor lo que dice Lucas. Lucas dice a 100 por 1. Pero acá Marco lo ve de la siguiente forma, que el fruto es a 30, a 60 y a 100 por 1. Ahí en Marcos 4, versículo 8, está, hermanos, relacionado esa palabra. Hermanos, ¿cómo entendemos que se dé el 30 o el 60 o el 100 por 1? Significa, hermanos, que si usted siembra un grano de trigo, va a cosechar 30 granos como mínimo en la cosecha del Señor. Si está pegado a la vid, si está pegado a Cristo. Y con un grano también puede cosechar 60 o 100 granos de un grano. O si usted siembra un saco, relaciónelo a 30, a 60 sacos o a 100 sacos por un saco. Ese es el rinde que le llamamos nosotros en el campo, ¿no es cierto? Así se le llama. ¿Cuánto rinde la semilla? ¿Cuánto rinde un saco? Hermanos, y eso es lo que, si nosotros sembramos en Cristo, hermanos, el fruto de nuestro trabajo, de nuestra siembra, hermanos, tiene que ser a 30 como mínimo, a 60 y a 100 por 1. Hermanos, ¿está la semilla en usted? ¿Estamos sembrando esa semilla en la cual no hemos llegado a la estatura de un varón perfecto aún? Y mientras no lleguemos a esa estatura, hermanos, debemos estar velando por nuestras esposas, por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestro trabajo, todo dejárselo en la voluntad del Señor, declarar a Jesucristo como el Señor de nuestra casa, de todo nuestro entorno. Amados hermanos, el Señor les bendiga. Dios bendiga su vida. Les amo en el nombre del Señor. Les invito para que oremos
por esta palabra del Señor. Seamos edificados. Ore ahí en su casa usted. Reconciliémonos con el Señor. Digámosle, Señor, yo quiero dar frutos. No quiero ser cortado, Señor. No quiero ser cortada, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti en esta hora, Señor. Humildemente, Señor, diciéndote, Señor, que no somos lo que tú esperas de nosotros. Pero queremos comprometernos contigo, Dios mío. Queremos decirte, Señor, que nos formes a tu manera, Señor. Queremos ser discípulos amados tuyos, Señor. Queremos, Señor, agradar al Padre. Queremos ser un pámpano, Señor, que sea limpiado cada día para que llevemos más fruto. Señor Jesús, límpianos y lávanos en tu sangre maravillosa cada día. Padre, por aquel hermano que está detenido, por aquel hermano que vino un problema y cayó, Señor, rogamos que le levantes, rogamos que le levantes, rogamos a ti, Señor, que envíes tu palabra al corazón de mi hermano para que sea levantado, de mi hermana, Señor, para que sea levantada en el nombre del Señor. Declaramos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Tú eres, Señor, la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. Mi Padre es el labrador. Trabaja en mí, Dios, aunque me duela, Señor, corta en mí lo que está de más. Aunque te diga que no, Señor, corta en mí. Declaramos que tú eres el Señor de nuestra congregación, de nuestra iglesia. Saca los defectos de nosotros. Saca aquello que nos atrasa, Señor, para no dar el fruto, Dios mío, deseado por ti. Muchas gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos y te entregamos, Señor, esta palabra, Padre, para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hacer vida en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén.